Yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, la bendición que nos das de recibirlo hoy aquí en esta casa. Lo bendecimos a Él, Señor. Háblanos, haznos oidores y haznos hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Una bendición estar aquí. De verdad que sí. Un saludo cordial de parte de una familia en Cristo, que es la familia de la fe. La Iglesia Cristiana de la Familia, pues les saludamos desde Ponce, Puerto Rico. Ponce es la segunda ciudad de Puerto Rico, queda en el sur, a 1 hora y 20 minutos de San Juan, que es la capital. Así que usted tiene que ir a Puerto Rico y tiene que visitarnos. Tenemos también, por la gracia de Dios, 2 iglesias también en Puerto Rico que salieron de nuestra iglesia. Una que está en el área de la montaña, donde sus pastores fueron parte de ese proceso, y los padres del pastor Nelo, que ustedes los conocen, Edwin y Maribel, pues tienen una escuela allí y tienen la iglesia. De hecho, él estaba predicando en la iglesia madre en Ponce, donde este servidor pastorea. También hay otra iglesia en otro pueblo que se llama Coamo, que queda como a 35 minutos, y es una iglesia donde un joven también se convirtió en nuestra iglesia y ahora es pastor, él y su esposa. Y en medio de la crisis del huracán donde ellos se reunían, se destruyó completamente. Entonces pudimos ver algo que el Señor nos enseñó, y es que en medio de la peor crisis puede ser una tremenda oportunidad para Dios mostrar algo extraordinario. Y así pasó. De momento ellos consiguen un terreno que prácticamente pues le dan la oportunidad de alquilarlo, y de ellos lo compran a un precio increíblemente bajo. Y ahora ellos están allí y están creciendo. Tenemos otra iglesia más, una cuarta iglesia que está en Kissimmee. Es la Iglesia Cristiana de la Familia, casa de oración. Y comenzaron así en diferentes lugares reuniéndose, y ahora tienen sobre 140 personas. Y es una iglesia de verdad que Dios está haciendo la diferencia. Yo espero estar con ellos en el mes de septiembre, que tienen aniversario. Y entonces tenemos una iglesia también en Haití. Allá tenemos una iglesia y tenemos una escuela también, y por la gracia de Dios una escuela cristiana. Compramos un terreno allá. No era posible para gente extranjera comprar un terreno en Haití, y Dios nos abrió una puerta y compramos un terreno, y allí levantamos una estructura donde 100 niños con sus maestros se reúnen de lunes a viernes para recibir instrucción de la palabra y lo que es la escuela. Y entonces tenemos una iglesia hermosa en Austin, Texas, que se llama Iglesia Cristiana de la Familia, Casa de Provisión. Por eso, de verdad, la iglesia allá en Ponce ha orado por ustedes, por sus pastores, y de verdad que para mí es una bendición. Sentí tan profundamente la presencia de Dios en este lugar, de verdad. Y uno tiene que valorar donde Dios se mueve. De las primeras cosas que le dije al pastor Nelo, y estaba uno de sus líderes, Luis, cuando me fueron a buscar, es que donde hay comida de Dios va a llegar gente. Donde hay comida va a llegar gente. Y yo tengo una frase, y es la siguiente: no es lo mismo estar en la casa de Dios que estar con el Dios de la casa. Hay gente que está en la casa de Dios, pero pierde a Jesús en el templo. Y cuán importante es que la presencia sea lo más extraordinario. Una vez que Dios conecta contigo y tú conectas con Dios, ahí comienzas tú a ver cosas que son más reales que las cosas físicas
que tú puedes ver con tus ojos físicos. Amén. Este año cumplo pues 47 años en el ministerio. Empecé a los 21 años y prácticamente cumpliendo los 21 años pues me enviaron a abrir una obra. Así que viví la experiencia de estar abriendo una obra. En ese año me casé y mi esposa y yo usábamos en la casa donde rentábamos 2 cuartitos para nosotros, 2 cuartitos para escuela bíblica y la sala era el templo. Y después la marquesina, el garaje, se convirtió en la iglesia y así Dios comenzó a enseñarnos. Pastoreé aquí en los Estados Unidos, en Kansas City, Missouri y en San Francisco, California. Allá en San Francisco, California, tuvimos una iglesia de 11 nacionalidades. No teníamos ningún venezolano. Están todos aquí. Dios los mandó para Texas. Y qué bueno, qué bendición conocerlos. Y los colombianos también. De hecho, las veces que he ido a Colombia he sido mega bendecido. De verdad, una bendición tremenda, tremenda. He estado en Bogotá varias veces, he estado en Medellín, he estado entre Medellín y Cartagena. Llegamos a Medellín, tomamos un autobús a 7 horas para llegar a una iglesia que estaba el techo era de zinc, el piso era tierra, pero tenían wifi. Sí, tenían wifi. Y entonces era una convención. Y de verdad no se podía usar chaqueta porque allí con ese calor era increíble. Pero fue una bendición del Espíritu tremenda, de verdad. Espero venir pronto para estar otra vez con ustedes con más tiempo y comer comida venezolana, comida colombiana. Yo siempre cuando voy a los sitios llevo la dieta de la selva. ¿Sabe cuál es esa? Comer como un animal. Oiga, cuando el pastor habló de bilingüe, pues me vino un chiste, ¿verdad? A veces la gente está pendiente a los chistes que a la predicación. Y entonces tuvimos un gobernador en Puerto Rico que no sabía mucho inglés. Y entonces hicieron un chiste del gobernador que dice que querían probar su inglés y le dice, Mr. Governor, okay, we want you to say a statement with the phrase, tell me now. Entonces, pues él lo entendió a su manera y entonces pues él dice, pues estoy leyendo un libro y todavía no lo he terminado. Tengo un mejor chiste, ¿sabes? Ese es García Padilla. Así mismo. Bueno, vamos a la palabra y la palabra que el Señor me dio para esta iglesia es el peligro de estar en 2 pensamientos. El peligro de estar en 2 pensamientos. Y vamos a utilizar, ayer usamos el modelo de un personaje de la Biblia, hoy vamos a usar otro modelo, porque las cosas que ellos vivieron las estamos viviendo nosotros. O sea, todos los principios de la Biblia se aplican a cualquier época. Y eso lo he visto yo una y otra vez. Entonces, el personaje que vamos a utilizar es Elías. Yo espero terminar corto, porque bienaventurados los que predican corto, porque volverán a ser invitados. Sí. Había un predicador que él siempre se echaba un dulce en la boca y lo que duraba el dulce en la boca era lo que duraba la predicación. Y pues una vez la gente sabía que duraba 30, 35 minutos y de momento uno de los servicios, pues él se echó lo que creía que era un dulce y se echó otra cosa. Y seguía predicando y la gente preocupada, llevaba ya sobre 1 hora y predicando, la gente cansada, bostezando. Y de momento la esposa le hace señal y cuando él saca, no era un dulce, era una canica.
que se Así que gracias a no tener canicas ni nada. Ok, Primera de Reyes capítulo 18. Solamente el versículo 21. El versículo 21. Voy a dar unos principios, me gustaría que ustedes los apuntara en el corazón y si tiene nota lo puede apuntar. Dice Elías, y acercándose Elías a todo el pueblo, verso 21, Primera de Reyes 18, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Acuérdense de ese texto porque es sumamente importante. De hecho, la causa principal por la cual Dios levanta a un profeta tan radical como Elías era que el pueblo de Dios estaba en dos pensamientos. O sea, podía adorar a Dios y al mismo tiempo podía adorar otra cosa. En este caso era Baal. ¿Por qué el Antiguo Testamento, Baal, que era una deidad falsa, pero se convirtió, el diablo utilizó a Baal para que pudiera llamar la atención y inclusive la adoración, la veneración? Porque a lo que tú le dedicas más tiempo, eso se puede convertir en tu Dios. Y es un peligro a lo que tú le dedicas más tiempo. O sea, hay gente que ha convertido a su Dios en un deporte, hay gente que ha convertido en su Dios el trabajo, hay gente que ha convertido en su Dios las cosas materiales. Y entonces, ¿por qué Baal fue tan famoso, los dioses de Baal? ¿Sabe qué? Número uno, porque Baal representaba lo fácil y lo visible. A los Baales se le veía como el dios de la fertilidad y la gente quería tener hijos. No quería tener hijos porque querían tener mucha familia. Era que los hijos le daban seguridad económica a los padres. Porque los hijos podían trabajar en el caso que los padres no pudieran trabajar. Los hijos podían desarrollar la agricultura, que era la fuente de economía principal en los tiempos del Antiguo Testamento. Y lo que era el cuidado de animales. Entonces, el tener muchos hijos era una bendición. ¿Por qué? Porque la esterilidad, ellos la veían como una maldición. Y por lo tanto, para una mujer estéril, era como si fuera una maldición. Entonces, ellos crearon un dios falso que se llamaba ¿quién? Se llamaba Baal. Entonces, Baal era también el dios de la lluvia. O sea, la gente necesitaba. Yo he estado en Israel 2 veces. Hace 2 años fui con un grupo de la iglesia a Israel y fuimos a Roma y esperamos dar un viaje futuro, a invitar a los miembros de todas nuestras iglesias y viajar a uno de estos sitios. De hecho, tengo un amigo que él es profesor en Jerusalén y él nos invitó para dar un viaje donde el apóstol Pablo estuvo en todas las iglesias. Así que queremos hacer eso y enviaremos la promoción y a lo mejor el año que viene pues estamos nosotros y los montaremos ustedes en un camello o algo así. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues Baal era el dios de la fertilidad, el dios de la lluvia, el dios de la prosperidad y la gente lo seguía. ¿Por qué? Porque este dios que era falso me aseguraba una economía y me aseguraba, entre comillas, prosperidad. Entonces, ¿qué pasa? Uno diría, ¿esto es del pasado? No, esto está en el presente, porque en los tiempos de Jesús dijo algo entre dos pensamientos, dijo lo siguiente: ustedes tienen que decidir a quién servir, si al Dios verdadero o al Dios Mamón. La palabra Mamón era riqueza, y es el único lugar en la Biblia donde Jesucristo habla de una deidad basada en la riqueza. Por ejemplo, hay mucha gente que viene aquí a los Estados Unidos porque entiende que este es el país donde se puede mejorar, y gracias a Dios muchos han mejorado, tienen su casa, aunque sea alquilada,
tienen un lugar, tienen un vehículo, tienen un trabajo, a veces dos. Pero cuando eso se convierte en lo más principal en tu vida, tú estás adorando al Dios Mamón, al Dios del materialismo. Entonces, en el libro de Santiago, Santiago en el primer capítulo dice lo siguiente, que el hombre o la mujer de doble ánimo, eso significa de dos pensamientos. O sea, que uno piensa una cosa un día y después piensa otra cosa contraria. Y hay gente que vive así y vive una continua duda. O sea, voy a la iglesia el domingo, pero ya el martes yo no pienso como cristiano, pienso como cualquier hijo de vecino. Y ese es un peligro. Entonces, dice Santiago, el hombre o la mujer de dos pensamientos, o sea, de doble ánimo, dice Santiago, es inconstante en todos sus caminos. Por eso usted tiene problemas en el matrimonio, porque a veces el hombre tiene una actitud que le dice a la esposa, mira, te amo, y a veces le dice, yo no quiero saber de ti, mejor es divorciarnos. Entonces, eso es un peligro. ¿Por qué? Porque de alguna manera Satanás quiere que las naciones estén en doble ánimo. Por ejemplo, mire aquí lo que pasa en los Estados Unidos. Un presidente, cuando va a jurar que va a servir a la nación, pone su mano derecha en una Biblia cerrada, y después hace todo lo contrario a lo que dice esa palabra. Y la Biblia no es para religiosos. Por ejemplo, los 10 mandamientos, escúchame bien, si una nación cumpliera los 10 mandamientos, esa nación estaría económicamente mejor, tendría menos criminalidad, tendría familias saludables, porque lo que Dios dio los 10 mandamientos no solamente fue para individuos, fue para las naciones. ¿Cuántos lo creen así? Pues créalo, porque eso fue lo que Dios dio, y le dice, mire, hagan esto primero. Los primeros 4 mandamientos es su relación con Dios, porque es lo principal. Los demás 6 mandamientos tienen que ver con la relación con la familia. El primer mandamiento con promesa tiene que ver con la honra. Honra a tus padres y a tu madre para que tus días sean alargados. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Yo le doy gracias a Dios. Mis padres ya están con el Señor, pero yo honré a mis padres. Y mi padre posiblemente no era digno. Cuando yo tenía 5 años, mi padre se pegó fuego. Entonces tuvimos que vivir prácticamente con un padre postrado en cama. Pero eso me ayudó a mí para esforzarme desde jovencito, desde niño. Y en mi casa no había vehículo, todo lo teníamos que hacer a pie o depender de familiares o de personas o del carro público para movernos. Pero en medio de todo eso, el Señor me enseñó a valorar la vida, y me enseñó también cuando yo conocí al Señor, lo conocí, y en ese tiempo yo conocí a la que fue mi esposa. Duramos 43 años de casado, 7 de novio, 43 de casado, fueron 50, y hace 3 años y medio casi que ella partió con el Señor. Y mi vida, cuando mi esposa partió, yo sentí que el mundo se me cayó. Solamente el Señor me sostuvo. Cada vez que hablo de ella se me hace un taco aquí. Tuvimos 3 hijos, 5 nietos, y fue una mujer extraordinaria. Fue el regalo de Dios para mi vida. Y entonces, y qué lindo cuando tú tienes un cónyuge que es tu ayuda idónea, no tu ayuda demonia. Así que por favor no le digas nada de eso a tu cónyuge. Sí. Una vez había un chiste, yo encontré un chiste que ella le dijo al marido, una mujer que era terrible, le dijo al marido, mira, ¿sabes qué? Mejor me hubiese casado con el diablo en lugar de haberme casado contigo. Y el marido la vio y le dice, eso es imposible. Dice, ¿por qué? Porque los hermanos no se casan. Ay, santo Padre. Sí, tengo mejores.
Sí, no le diga eso a su esposa, por favor, ni a su marido. Muy bien, entonces, cuán importante es tener, no dejar que te lleven de las corrientes. De hecho, Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo dice, mira, no seas como un niño que es llevado de la corriente para aquí y para allá, como si fuera, como estuvieras en una ola. O sea, no, ten en un pensamiento. Ahora quiero compartir los principios. Número 1, Elías fue enviado en el peor momento de la historia de Israel. Tenían el peor rey en su historia, el rey Acab, y la demonia de su mujer, que era Jezabel. Jezabel metió 450 profetas de Baal y 450 profetas de Acera, la diosa Acera. Jezabel venía de los fenicios, no era israelita. Se casó con este hombre y era como el poder detrás del trono. Acab era una marioneta de la esposa y le decía, si tú quieres eso, cógelo, yo manipulo las cosas y te la consigo. Entonces Dios envía a un hombre tan radical como es Elías, y lo primero que hace Elías es lo siguiente: de parte de Jehová, dice, así ha dicho Jehová, por 3 años y medio no va a llover. Y déjeme decirle, Dios le está hablando a las naciones, porque va a haber un juicio de nación. Y yo creo con todo mi corazón que los hispanos que siguen a Cristo van a hacer la diferencia en esta nación. O sea, yo tengo que saber que si Dios me trajo aquí es porque tiene un propósito. Y Él me va a sostener en ese propósito. Entonces, ¿qué pasa? No hubo lluvia por 3 años y medio. Por más que los políticos en aquel tiempo hicieran algo, por más que a lo mejor quisieran los astrólogos de aquel tiempo, los dioses falsos, no hubo lluvia. Pero mire qué cosa y qué contradicción. Mientras el rey más poderoso no tenía agua, Dios le dijo al profeta, yo te pondré, te sostendré en el arroyo de Kerib. ¿Usted ve la contradicción? O sea, Dios te sabe sostener en medio de las crisis. Ay, santo, nadie lo creyó. Ah, bien. Lo invitaré a un barbecue, todos los que dijeron amén. Y el pastor corre con la cuenta. Sí. Entonces, cuán importante. Mire qué contradicción. Que Dios envía cuervos para que le den de comer a este profeta. O sea, no envía palomas, que son aves preciosas, y envía cuervos. Los cuervos son roedores, los cuervos se comen hasta las piedras. Los cuervos se comen la carne, especialmente la carne podrida. Entonces ninguno de esos cuervos se comió o el pollo o el barbecue que Dios tenía para Elías, porque era la comida para él y no para ellos. Que cuervos le den de comer. O sea, eso es increíble. Entonces tú vas a ver milagros de Dios porque le has creído a Dios. Dios es un Dios de milagro. Para los que no sepan, yo tengo un riñón trasplantado. Llevo 30 años de trasplantado y no he tenido ningún rechazo de riñón. ¿Saben cuánto dura un riñón trasplantado? 5 años. Y en lo más 10 años. Yo llevo 30. Porque el Señor lo puso. Yo fui trasplantado en Miami y yo le dije, Señor, pon ángel a cuidarme. De momento me cambian el médico, el cirujano. Y yo como que me molesté porque me iba a operar el director de trasplante de riñón. De momento traen otro médico que era trasplantista de hígado y me dijo, yo soy el doctor Joe Neri, me lo dijo en inglés. Y entonces al otro día me estaba operando. Entonces cuando yo salí, que llegué a cuidado intensivo, aparece el médico con su bata blanca y con su equipo de trabajo y con una camiseta que decía Jesus is Lord. Jesucristo es el Señor. Dios utilizó uno de sus siervos para que me viniera a operar.
Y después me invitó a su casa para un estudio bíblico que tenía todos los viernes. ¡Wow! El que me opera me invita a su casa. O sea, Dios es un Dios de milagros, créalo. Ayer lo dije, que esta casa seguirá siendo casa de provisión porque Dios es Dios de milagros. El que no espera no recibe. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este hombre se le seca la provisión de Dios, oiga esto que es bien importante, Dios lo lleva a un lugar que es totalmente pagano, a la ciudad de Sarepta, y lo lleva a una mujer que es viuda, que se va a comer el último bocado para ella y para su hijo. Y de un momento este hombre reconoce donde Dios lo envía y le dice, hazme una torta para mí, porque la harina ni el aceite escaseará en esta casa. ¡Wow! Lo que me dice, cuando yo le dedico algo a Dios, Dios sabe mi necesidad y va a proveer para mí. ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! Si algo es una maldición para la gente que no sabe sembrar en el reino, es que muchas veces no ve la multiplicación de Dios en sus vidas. Yo fui a Guatemala una vez y el Señor me dijo, te vas a quedar en un retiro conmigo. Fuimos a una conferencia, fuimos al Molonga, el pueblito que Dios transformó, donde la agricultura, lo que ellos producían en un mes, comenzaron a producirlo en menos de una semana. Salió vapor de agua, vapor debajo de la tierra. Si usted no me cree, págame el pasaje y yo voy con usted. Salía vapor de agua. La zanahoria no eran las madres de la zanahoria, eran las abuelas de la zanahoria. O sea, bien grande. La mamá, la pastora Maribel, mamá del pastor Nelo, fue en ese viaje con un grupo de la iglesia que fuimos. Vimos los repollos, hermano, una cosa impresionante. Y allí la última cárcel la cerraron en la década de los 90 y ahora es la alcaldía de ese pueblo. Gracias por su amén. Entonces, para que vean lo que es el poder de Dios. Va en este lugar, hay escasez, la viuda no tiene nada y le dice, dame a mí primero. Y de momento, ¡pam!, se desata la provisión. Yo no le doy a Dios ni por tristeza ni por necesidad. Yo le doy a Dios porque Él es mi proveedor. Y he visto cuando no hay nada y Dios lo suple. Cuando llegué a Kansas City, teníamos nuestra hija ahora tiene 45 años. Y entonces ella se enfermó, yo no tenía plan médico. Entonces me llamó un hombre, Osvaldo Motesi, los dos hermanos Motesi, no sé si alguna vez alguien ha oído de ellos. Es como el Billy Graham de América Latina. Y junto con Luis Palau, ellos dos eran los que predicaban el evangelio a cientos de miles de personas. Entonces el hermano me llama, vente para Chicago, aquí tenemos todo, no vas a tener necesidad. Y esa noche pasó debajo de la puerta un sobre anónimo con una palabra en inglés, quédense aquí porque aquí Dios los trajo. No sabía de la conversación. Y en el sobre había exactamente el dinero que yo debía al hospital para pagar por la condición de mi hija que le dio sarampión. Así que yo soy testigo del poder de Dios. Seguimos en esto. Entonces, ¿qué pasa? Elías le dice al pueblo, ustedes no pueden avanzar si siguen con un pie creyéndole a Dios y con otro pie creyendo otra cosa. No hay avance en tu vida, punto. No hay avance. O sea, Dios... y uno de los textos que a mí cuando era más joven me sacudió, en Apocalipsis capítulo 3 dice, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré
de mi boca. Imagínense que yo causarle náuseas a Dios. Imagínense, Dios me ve y hace... No, jamás. Entonces, ¿cuán importante es eso? ¿Sabe que el agua tibia era porque ellos tenían un acueducto que el agua se podía contaminar y llegaba un poco caliente, y cuando se lo tomaban, ellos le causaban náusea, porque el acueducto venía de afuera, y muchas veces si esa agua se contaminaba, se ponía tibia, y por eso Dios utiliza un ejemplo. Seguimos. Elías le dice al rey, convoca, le manda a decir, convoca a los 400 profetas de Baal, porque es necesario que este pueblo de Dios vuelva a creer en Dios y sepa que es poderoso. Mucha de la gente cristiana ve la fe como una religión. Yo no creo en religión, perdóneme. Yo creo en presencia de Dios. Y yo le digo a la gente de la iglesia, si aquí no hay presencia de Dios, apagamos la luz y cerramos las puertas y nos vamos. Aquí tiene que haber presencia de Dios. Allá en nuestra iglesia hay un equipo de intercesión que todas las mañanas, antes de comenzar el servicio, está orando. Y yo declaro por la palabra que aquí va a haber un equipo de intercesión poderoso. En el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Elías, cuando el rey se encuentra, no se habían encontrado en 3 años y medio. Y el rey le dice, ¿tú eres el que turba a Israel? Y dice, no, tú eres el que turba a Israel. Ahora mismo tenemos en los Estados Unidos una administración de un gobierno, lamentablemente, que el día de resurrección declaró el día de la visibilidad de los transexuales. ¿Usted se imagina eso? Entonces, el capítulo 25 es el juicio de las naciones. Y Dios tenga misericordia de Venezuela. Tengo un pastor en Venezuela que le hemos ayudado económicamente cuando comenzó la crisis, porque la iglesia era la que le daba de comer a la gente. Y él con varios pastores le daban de comer a la gente cuando hubo una gran escasez. Todas estas líderes de naciones que están haciendo algo en contra de la voluntad de Dios van a tener que dar cuenta. Van a tener que dar cuenta. Seguimos. Entonces llegan al Monte Carmelo y allí llega el pueblo y Elías le ha dicho, bueno, el Dios que conteste con fuego, ese será Dios. Es más, y le dijo lo siguiente, empiecen ustedes, porque ustedes, número 1, se reunían en los montes arriba, y número 2, ellos creían que Baal era el Dios de la lluvia. Y por lo tanto, ellos comienzan. Entonces, tú tienes que ver que cuando la gente no cree en Dios, parece que le va bien, pero a la hora de la verdad están vacíos. Están vacíos. Yo he conocido gente de verdad que tienen mucho dinero y lo que viven es una desgracia. En Puerto Rico, en mi ciudad de Ponce, había un médico que era uno de los mejores o el mejor cardiólogo del área sur. Ese hombre lamentablemente se suicidó porque su esposa, me acuerdo, que llegó a ir a nuestra iglesia y se bautizó. Él fue ese día, pero le entró la palabra por aquí y le salió por aquí. Y entonces a la hora de la verdad, ¿cómo terminan estos hombres? Conozco una persona que me dice, hay un montón de médicos que para poder satisfacer su vacío están utilizando drogas. Mire qué irónico. Vacían sus penas en el licor. Y de eso yo fui un hijo de un padre que bebía continuamente. Yo fui el primero que conocí a Cristo en mi casa. Y de verdad, mi mamá luego conoció a Cristo, y después mi papá y mi hermano, mi único hermano mayor, oro por él para que conozca a Cristo. Y entonces Elías tenía que decirle, ¿sabes qué? Dios tiene que aquí manifestarse, y aquella gente que no cree en Dios
va a ver que Dios es todopoderoso. Tenemos mucha gente religiosa y aquí también. De hecho, en los Estados Unidos, el 75% dice que cree en Dios, pero solamente una idea. De verdad no caminan con Dios, no ven el valor de la palabra. Menos del 25% de los Estados Unidos que se creen cristianos dice que la palabra es guía a su vida. Entonces está convirtiendo esta nación en una nación que 1 millón de personas vienen para ver un eclipse solar. ¿Y qué pasa después? Lo vimos que se oscureció por 3 minutos y ya nos fuimos. Estamos viviendo cosas de evento. Hay gente que cuando se unen dizque los planetas se van a los montes, porque eso va a venir buena vibra. Buena vibra, pégate a un enchufe, te va a dar buena vibra. Sí. Creo en una buena vibra. En Estados Unidos hay una nueva religión, la religión de lo políticamente correcto. La religión que hay que respetar lo que cada cual crea. Bueno, Dios le dio a la gente la capacidad de creer. Y puede creer en lo malo, en lo más malo y en lo terrible. Yo estuve en Corea del Sur. Y en Corea del Sur yo no vi ningún deambulante. Y en Corea del Sur yo vi que estuve en la montaña de oración en Corea del Sur. Y allí no te levantaba un gallo. Te levantaba un hombre o una mujer de Dios pidiendo a Dios misericordia por su país y por el mundo. Yo estaba contando, no sé si al pastor Nero le dije, hay 5 cosas que son importantes para un coreano cristiano. Número 1, la oración de madrugada. Número 2, el congregarse. Si no se congrega es porque está muerto. Si está enfermo se congrega porque sabe que Dios es un Dios de milagro. Tercero, para ellos es importante el diezmar. Porque toda bendición, yo he visto que uno de los países que más ha prosperado es Corea, porque muchos cristianos, ahora mismo fui a un edificio que un miembro de una iglesia es el dueño de ese edificio. Y los coreanos que yo conocí, o sea, yo estuve en la montaña, en la finca de Canaán, donde comenzó a bendecir el país de Corea, y el hijo del que comenzó esa finca, que debe tener ahora como 90 años, era asesor del gobierno de Corea. Y los hijos de los políticos iban a esa finca porque le enseñaban, por ejemplo, a dar gracias por la comida. Y si dejaba 2 o 3 granitos de arroz, lo penalizaban. Porque ellos decían lo siguiente: gracias por esta comida. Señor, no soy digno de ella, pero por esta comida yo me comprometo a trabajar 3 horas por lo menos por ella. O sea, ellos no comían para abastecerse, comían para trabajar. Y ellos decían lo siguiente, o sea, por cada granito que uno deja, puede dar de comer a gente. Y si tú dejabas un granito, tenías que penalizarte, te ponías a hacer ejercicio, te ponían a lavar o a limpiar el comedor. Y luego entonces te desarrollaban la mente, el espíritu y el cuerpo. Entonces muchos coreanos iban a esos retiros porque esa finca fue responsable de levantar la economía de Corea del Sur. Yo no estoy hablando de algo que me dijeron, estoy hablando de algo que yo vi y experimenté. Y para bañarte, no estás allí media hora echando el agua y cantando todas las canciones de quién, del Puma o de alguien así, no, tú te bañabas y lo que te usabas eran 5 minutos. Echarte agua, estregarte con jabón, lavarte la cabeza y salir. Y ¿por qué? Porque no creían en el desperdicio. ¿Qué le parece eso, hermano? Y entonces yo digo, esa es una vida cristiana aplicable. Déjenme ir terminando. Sí, pues me quedo aquí. Entonces, mire lo que pasa. Elías le dice, ustedes comiencen primero.
Y ellos comenzaron a levantar invocación a sus dioses. Ellos comenzaron, inclusive, dice la Biblia, que comenzaron a zanjarse. ¿Por qué? Porque hay deidades de esas que muchas veces lo que hace es que tú te hagas daño. Que tú te hagas daño. En diciembre nosotros tuvimos 2 suicidios de jóvenes en nuestra ciudad. Yo tuve que atender la abuela de una joven que fue a un puente y se lanzó. La mamá la tuvieron que recluir en salud mental. Y yo tuve que orar por la abuela. Otro caso de un niño de una familia mexicana muy pudiente, iban a pasar las Navidades en México. De momento la mamá sale para hacer compra. Cuando regresa encuentra a su hijo ahorcado. El colegio donde estudiaba, que queda cerca donde estamos nosotros, el colegio tuvo que cerrar y suspender todos los exámenes finales, porque fue una crisis. El policía que atendió esa crisis es miembro de nuestra iglesia. Entonces, cuando la gente está vacía, muchas veces pasan cosas. Y uno dice, ¿dónde está la mente de estas personas? ¿Dónde está? Están económicamente bien, pero están vacíos en su interior. Están vacíos en su interior. Elías dijo, el Dios que conteste por fuego, ese será Dios. E hizo algo, Elías, cuando le tocó a él invocar a Dios. Él dijo, hay escasez de agua, pero echen esa agua que se convertía en un líquido más precioso, porque no había agua. Dice, llenen la zanja y llenen al altar de agua. Y esta mañana Dios me habló por esa palabra. Muchas veces para Dios hacer un milagro, tú tienes que dar lo mejor de ti. Tu fe y a lo mejor los recursos que tú dices, wow, este recurso yo lo necesito. Y el Señor te da una palabra y dice, suéltamelo, para que veas mi provisión en tu vida. Ay, santo, ¿alguien dice amén? Muy bien. Y es el mejor recurso que era escaso, se echó allí. Elías oró y Dios contestó. Y la gente proclamó, Jehová sea el Dios, Jehová sea el Dios. Yo creo que en la crisis que vive este país, Dios va a hacer cosas extraordinarias. Ahora mismo un predicador americano fue a Nicaragua y tuvo con su equipo de trabajo una campaña que fueron 1 millón de nicaragüenses a esa campaña. ¿Sabe lo que pasó? Que los pastores organizadores, lamentablemente el presidente de Nicaragua, que ha perdido popularidad y ha llevado al pueblo de Nicaragua al caos, arrestó 200 pastores. Pero 200 pastores están gozosos por lo que pasó en Nicaragua. En el peor momento de la crisis va a ser el mayor avivamiento. Ahora mismo la frontera, me dijo el pastor Nelo, están yendo pastores y evangelistas para hacer la diferencia. Aleluya. ¿Sabe? Y yo creo con todo mi corazón que esta es una iglesia de promesa. Es una iglesia de promesa. Voy terminando. Cuando diga por tercera vez voy terminando, me creen. Sí. Yo les conté a los hombres ayer que estaba predicando en un campo del centro de la isla. Y entonces yo dije, y por último, se paró un viejito y dijo, ¡Gloria a Dios! Así que usted se puede parar y decir, ¡Gloria a Dios que está terminando ese pastor! Mire lo que pasa. Dios contesta. La gente dice, wow, salimos, no necesitamos a Baal, verdaderamente que Dios es poderoso. Y eso es lo que Dios quiere, que tu fe llegue a convertirse. Que el Dios que tú crees es poderoso. Pastor Nelo comenzó a hablar de que te acerques con esa alabanza y con ese texto al Señor, confiando que te acercas al trono de la gracia. Y yo he visto milagros en mi vida en el nombre del Señor. En el 2014,
yo tenía que ir a Francia y a Suiza a una reunión de un movimiento Transforma Mundo de cristianos. Me hice una colonoscopía, ¿sabe lo que es eso, verdad? Para asegurar que todo estaba bien. A los 5 días me reventó una arteria, que allí yo tuve un derrame de sangre, al punto tal que en una madrugada yo fui al baño, ya yo tenía diarreas de sangre y me caí en el baño. Y yo decía, no tengo fuerza, no tengo fuerza. Mi esposa se dio cuenta y se cambió rápido. Me dice, me tienes que ayudar. Y yo veía, ¿verdad?, que ella estaba haciendo intentos, buscó una silla de escritorio, me llevó por todo el pasillo, se puso debajo de mí, en la camioneta que teníamos, ella me tiró atrás y me tiró, ¿verdad? Y yo estaba sin fuerza. Llego al hospital y pierdo el conocimiento. Yo perdí tanta sangre que la hemoglobina me bajó en menos de 3. Me llevaron a cuidado intensivo, ya yo no me acuerdo de nada. Y allí en cuidado intensivo, ella me dice que llamaron a un cirujano, me abrieron por aquí para, a través de esta arteria, poderme dar transfusión de sangre. Vino un gastroenterólogo a esa hora y a sangre fría me dicen, pues yo estaba inconsciente, que él tuvo que entrar y tiró un clamp para cerrar la arteria que estaba arriba del intestino y no cerró. Tiró otro clamp, tampoco cerró. Y en el tercero cerró. A esa hora, que eran como las 2 y tanto de la mañana, Dios levantó a la líder de intercesión sin saber nada. Dice, ora por tu pastor. A esa hora que estaba intensivo, llegó un matrimonio de la iglesia que no sabía nada para estar con mi esposa. El médico, que era nuestro médico y ahora es el alcalde de nuestra ciudad, el médico estuvo allí 17 horas conmigo. Y él llorando abrazó a mi esposa. Y mi esposa le dijo, Luis, ya tú has hecho todo lo que tenías que hacer. Ahora está él en las manos del Señor. Y ella se lo dijo llorando. Llegó mi nefrólogo, que encargado de ver mi riñón. Llegó mi cardiólogo. Estaba el director médico, que era miembro de nuestra iglesia, de ese hospital que es el más grande de la ciudad. Y estaban ellos poniéndome pintas de sangre. Me pusieron 9. Ahí, apretándola. Se supone que uno le dé tiempo entre una y otra. Y Dios me preservó la vida. Mientras mi vida estaba en juego, a esa hora se levantó un grupo de hermanos de la iglesia para orar. Y Dios me sacó con vida. Por eso soy testigo del poder de Dios. 2 cosas finales. Cuando se hizo el milagro, uno pensaría que Elías, ¡wow! ¡Qué milagro! Dios me usó. No. Elías subió más arriba de ese monte y se fue a orar. Porque la gloria es de Dios. La forma que Elías estaba orando, podía ilustrarse ahora, era que tenía la cabeza en las rodillas y estaba tapado. O sea, Elías no estaba mirando, solamente la cabeza dentro de las rodillas. Y le dijo al siervo que caminaba con él, sube porque viene lluvia. Elías no estaba mirando con sus ojos físicos.
Sin embargo, este hombre estaba mirando con su ojo físico y bajó y le dijo a Elías, hay lluvia. Dice, sube porque viene lluvia. Y bajó y dice, no hay ni una nubecita, sube porque viene lluvia. El milagro tú tienes que creerlo primero. Y cuando tú le crees a Dios, Dios lo va a desatar. Este hombre, Elías, no estaba mirando al horizonte, estaba mirando hacia abajo. Estaba hablando con Dios. Mientras Dios estaba preparando para que ese que estaba caminando con Elías viera que viene un milagro. Y a la séptima vez que él subió, dijo, veo una nubecilla tan grande como la palma de mi mano. Y ahí Elías le dijo al rey, viene la lluvia ahora. Por el poder que Dios le da a la iglesia, recuerda esto, pastor. Por el poder que Dios le da a los hombres y mujeres que son profetas de este tiempo. No que juegan con Dios y manipulan, profetas de Dios que conocen los tiempos. Dios va a desatar cosas extraordinarias y se lo va a mostrar. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Dios no hace nada sin que antes se lo dé a conocer a sus siervos, los profetas. Y usted no necesita tener el título, solamente caminar con Dios y confiársele su vida. Por último, gloria a Dios. Elías le dice al rey, unce tu carro porque viene lluvia. Elías no tenía carro, el rey tenía un carro movido por caballos. Y Dios le dio a Elías el poder de correr más rápido que el rey y pasarle al rey. Porque la iglesia de Cristo siempre va a estar más adelante que la política. Siempre va a ir más adelante. Y Dios va a revelar. ¿Sabe que Dios ha revelado sobre la política en esta nación? ¿Quién iba a pensar que un hombre que tenía mala fama y que tenía que nadie pensaba que iba a llegar, que a veces parece antipático, Dios lo iba a usar para poder cerrar los Planned Parenthood Center, los centros de planificación familiar? Son un nombre que cubre que son centros de aborto. Yo estuve en Guatemala hace 2 años, el año pasado, y Guatemala tuvo la valentía de poner en su constitución que la vida comienza desde la concepción. Y estuve con un movimiento que nació en México, que se llama la Confederación de Latinoamericana, el Congreso Latinoamericano por la Vida y la Familia. Congreso Latinoamericano por la Vida y la Familia. Ahí están venezolanos, ahí están colombianos, ahí está gente de Dios haciendo la diferencia. Y Dios está levantando a personas como Bukele en El Salvador, como otros. Salvador dominaban las maras, las pandillas. Las pandillas fueron tan fuertes que en un momento dado pararon todo el tránsito del país. Pero ahora están todos esos en la cárcel, porque Dios es Dios de justicia. Entonces la iglesia, la gente de Dios, aunque sean minoría, para Dios son la gente que Él deposita su visión. Y Dios le plació que con gente que vino de sus países, que han pasado por situación difícil, con esa gente comenzar un movimiento que va a hacer la diferencia. Yo le decía al pastor Nelo, cuando yo salí de San Francisco, California,
de regreso a mi tierra, yo iba llorando. Desde San Francisco hasta Atlanta, yo iba llorando. Mi hijo menor, que tiene 39 años, apenas tenía 1 año. Lo cumplió a los 2 meses de llegar a Puerto Rico. Y yo iba llorando porque yo decía, Señor, trae misioneros a los Estados Unidos. Trae gente tuya a los Estados Unidos. Que iba a pensar que del ministerio de nuestra iglesia iban a salir gente de Dios. Una que está en El Paso, Texas, de pastora. Un matrimonio que está en Austin, Texas. Cuando nosotros ni siquiera teníamos templo, yo vi a este joven, este jovencito, que se atrevió a agarrar una batería que fue su primer instrumento. Y a veces tocaba desafinado, para Dios convertirlo en un tremendo líder de adoración y un ministro del Señor. Y un hombre y una mujer extraordinaria y unos hijos tremendos. El ver su niña adorando con él me conmovió el corazón. El ver su hija mayor participando y verlos anoche aquí limpiando este templo me conmovió el corazón. Y decía, gracias Señor, porque las generaciones se están multiplicando. Tus hijos necesitan que tú tengas una fe que no esté enredada en doble pensamiento. Tus hijos, como le dije a los hombres al final, necesitan un legado de un hombre de Dios que sepa el poder de la fe para dárselo a sus hijos. De una mujer de Dios que sepa edificar su casa y que sea sabia. Y de unos hijos y unos nietos que puedan ver que la fe de abuelo y de papá hizo la diferencia. Yo tuve la bendición del mes pasado bautizar a mi último nieto. Tiene 12 años. Y él dijo, yo quiero ser bautizado. Ya yo no estoy bautizando. Los pastores de jóvenes son los que usualmente bautizan. A veces bautizo. Y tuve el honor de bautizar a mi nieto. Yo digo, Señor, de verdad que he podido ver mi tercera generación conocer del Señor. Mi nieta de 16 años predicó en la capilla de una escuela que tenemos que tiene casi 600 estudiantes. Y uno dice, Señor, ha valido la pena. Todo lo que está en la mano del Señor se multiplica. Que Dios los bendiga. Pónganse de pie. Quiero hacer esta oración rapidito. El diablo, escúchame bien, intentará que tú estés dominado por 2 pensamientos. Vienes a la iglesia y a lo mejor te crían en la iglesia, pero te importan más las cosas del mundo. Somos tentados, no importa la edad que tengamos. Pero tú, cuando eres sabio y caminas con Dios, escúchame bien, vas a saber escoger quién va a ser tu cónyuge. Vas a saber tener la actitud correcta a la hora de la tentación. Y vas a ver cómo Dios te va a bendecir en todos los caminos. En todos tus caminos. Vas a ver cuando tú caes, Dios te levanta. Cuando tú lo ofendes a Dios, Dios te perdona. Y el mejor amigo que vas a tener, escúchame bien, va a ser el Señor. Pruébalo. Pruébalo.
porque lo vas a necesitar algún momento de la vida. Quiero orar y hacer un llamado. Satanás haría cualquier cosa por cautivar tu mente y que tu mente decida lo que parece que es bueno, pero que al final no lo es. Proverbios dice, el mejor libro para la juventud: al hombre todos los caminos le parecen bien, pero su fin puede ser de muerte. Al ser humano, él piensa su camino, pero Dios endereza su paso. Por eso Dios quiere bendecirte, prosperarte, pero como le dijo Juan en una de sus cartas, yo quiero que seas prosperado en todo. Era el texto de la abuela del pastor Nelo, que tuve el honor de pastorearla. Una mujer de Dios tremenda, maravillosa, y su esposo también, don Quintín y doña Leo. Yo quiero que seas prosperado en todo. Míralo como te dice el mensaje de Dios. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Como le permitas a Dios prosperar tu alma, todo lo demás será prosperado. La clave es, ¿le crees a Dios? ¿O crees que Dios es un ser religioso y la religión aburre? Sí, la religión aburre, pero Cristo te engrandece. Amén. Padre, te doy gracias por la oportunidad de sembrar tu palabra, la palabra que confirmaste a mi corazón para esta iglesia, para este día, de que no caigamos en dos pensamientos. Que aunque estamos en esta nación, aprendamos a pensar diferente. Que aprendamos a tener sabiduría. Que cuando venga la tentación a nuestra mente, que podemos vivir como el pueblo de Israel, con un pie en los caminos del Señor y otro pie en las cosas del mundo. Que podamos decir, Señor, no puedo ser tibio, porque tú me dices, ojalá fuese frío o caliente, pero no puedes estar a media conmigo. Señor, muestra a cada una de las personas que están aquí que tú prosperarás el camino de aquellos que caminan contigo y creen en ti. Y quítame de la tentación que parece buena de querer vivir en dos pensamientos. La fruta que se comió Eva le pareció buena, pero no vio que Dios había dado una palabra para que ellos pensaran moralmente. Que ninguno, especialmente los jóvenes y los niños de esta casa, se pierdan en dos pensamientos. Si hay aquí personas que de alguna manera luchan con la duda, Señor, yo te pido que le des un pensamiento y que le muestres tu poder y que tú eres real. Yo oro por matrimonio, oro por los jóvenes, por los adultos, para que estemos un pensamiento. En el nombre de Jesús, si Dios te habló, te voy a pedir que pases al frente. Quisiera orar por ti y por tu casa, en el nombre de Jesús. Te pido que te acerques. Ayer terminé hablando de Josué y de su legado. Aquí hay abuelos, aquí hay padres. Ora por tus hijos. Yo tengo uno que todavía no le sirve al Señor. Mi esposa siempre decía, siempre di todavía porque le va a servir. Y ella se fue para morar en el Señor con esa confianza. Mis hijos y mis nietos serán para Cristo, y cuando suene la trompeta nos vamos toda la familia. Pero yo voy a seguir sembrando la fe y la integridad en la vida de ellos. Padre, oro en el nombre de Jesús que te manifieste en cada familia, que ellos vean el poder tuyo, el poder de tu presencia, Señor, que vean cómo caminar contigo aún en medio de la dificultad. Tú eres el Dios que contesta con fuego,
Tú eres el Dios que conoce nuestros pasos. Quiero que bendigan matrimonios, Señor. Aún personas que están casadas y sus maridos no están aquí, oramos para que ellos te conozcan, Dios del cielo, y te reveles a ellos. Señor, para ti no hay nada ni nadie imposible. Que esta casa sea casa de milagro. Si le llamaste casa de provisión, es porque comenzaste a mostrarle lo que no había y tú lo hiciste real. Gracias. Bendecimos los hijos y los nietos de esta familia, donde quiera que estén, para que su pensamiento sea en ti y ellos reciban la bendición de nuestra fe y de nuestro caminar contigo. Bendecimos a cada hombre, a cada mujer, que estos matrimonios vivan en la plenitud de tu amor. Que vean que son una bendición el uno para el otro, Dios. Y que puedan ver cómo tú bendices su generación. Señor, gracias por ello. Te pido por la juventud, Señor, son muy valiosos para ti. Tú les dices, Señor, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Que ellos sean líderes, muchachos y muchachas, que sepan tomar decisiones sabias, que no se dejen engañar por lo que parece bueno, pero no lo es. Y que nunca te dejen a ti, porque tú nunca los dejarás a ellos. Gracias porque tú levantas al caído. Gracias porque eres Dios de nuevas oportunidades. Y gracias porque aviva nuestro corazón. Bendice cada hogar, cada familia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dar un abrazo a las personas que están cerca de ti. Que Dios te bendiga. Me lo llevo en el corazón a cada uno. Dios te guarde.